escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muertos. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Santa Aguda, niños y niñas en barcos desfilan, también en los pozos de Caudet desfilan 1 millar de víctimas. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Desde que se tiene noticia de que hay un enterramiento, cómo se identifican las personas y trámites que hay que hacer para que estén los permisos. Bueno, pues nosotros siempre, lo normal es siempre a petición de la familia. La familia se pone en contacto con nosotros y nos explica su caso y empezamos a investigar pues, en archivos. Aparte de la documentación que nos dan ellos, es intentar encontrar la máxima posible, tanto en el ayuntamiento del pueblo como en archivos militares, varios archivos. Y sobre todo, pues eso, hablar con la gente y la información que siempre les han transmitido a la familia. Una vez que ya tenemos eso, pues es solicitar los permisos de accesión. Tenemos unas fichas que rellena la familia, luego hay que solicitar el permiso del propietario del terreno y con todo eso pues intentamos buscar financiación. Aunque la mayoría es trabajo voluntario, bueno, hay unos gastos que siempre hay que cubrir, ¿no? De laboratorio y demás. Y una vez que hemos conseguido la financiación, pues bueno, pues hace un informe, se presenta en patrimonio de la DGA y nos dan el permiso para hacer los trabajos. ¿Y qué tipo de acogida hay en los pueblos? ¿Hay receptividad? ¿Hay indiferencia? Normalmente es buena. Bueno, siempre hay alguno que es un poco más reticente. El tema de archivos, plantean el problema de la ley de protección de datos. Esa documentación antigua no hay problema en consultarla. Y bueno, aquí en Ricla
no ha habido problema con el permiso del ayuntamiento. Al ser el cementerio municipal, el permiso lo tiene que dar el ayuntamiento. Entonces, aquí bien. No, de hecho, hasta ahora no hemos tenido aquí mayores problemas. De aquí vamos a ir a Albesia, el ayuntamiento es del PP, y tampoco hemos tenido problemas. Y luego, por último, desde hace 15 años fue la primera fosa que se excavó con un método científico, y antes pues se hacía de un modo con buena voluntad, pero quizá pues claro, sin el apoyo necesario para... Bueno, esta fosa la estamos haciendo con una ayuda de la Diputación General de Zaragoza y bueno, con método arqueológico. Están trabajando 3 arqueólogos, uno es antropólogo y bueno, el método utilizado es el método arqueológico. O sea, dentro de los medios que tenemos, pero el equipo técnico es el que nos exige la DGA y bueno, es un equipo completo. ¿Cómo os enteráis de que pues, los familiares están aquí, en esta fosa? ¿Cómo se inicia el proceso? Pues yo me enteré yo soy francesa, entonces yo me enteré por mis tíos de aquí de Zaragoza, preguntando un poco, porque mi abuelo, que es el hijo de Petra, que está aquí, pues siempre me hablaba de su madre y de su hermano que los habían matado en la guerra, y yo tenía mucha curiosidad y ganas de sacarles y encontrarles y enterrarles, ¿no? Y entonces pues mi tía me dijo que sí que estaban aquí las mujeres, Petra y su cuñada, y que bueno, que se lo habían dicho el enterrador, me parece, a los familiares después de meterles ahí en esta fosa hace años. Vaya, y que ellas iban a dar flores, las hijas, pues cada año. En la ricla echan flores, pero bueno, no sabemos la ciencia cierta, hay que esperar el ADN ahora. Es un proceso, supongo, con mucha emoción de ver, y un poco quizá también desagradable de ver los esqueletos, una mezcla de emociones, no sé. Sí, supongo, no sé, te lo diré cuando pase todo, creo. Yo pensaba que me iba a costar más, de momento yo creo que es más de alegría y también curiosidad histórica, ¿no? También, de ver todo. Hombre, cuando salió el primer cráneo el primer día con el tiro de gracia sí que se hizo un silencio y fue un poco duro. Pero luego como que te vas alegrando de que salgan todos y de momento pues sí, supongo que es una mezcla de muchas emociones, pero sobre todo estamos contentos. Como vive pues usted francesa, ¿qué diferencias hay entre España y Francia cuando ves el día de la liberación de París? Todo el homenaje que se hace a la gente republicana española, y aquí sí, se tiene que hacer las cosas... Aquí nada. Bueno, mi padre, que él nunca ha vivido en España, siempre me decía, pues cuando encontremos a la abuela Petra, la podremos enterrar en la parte de Morés, del cementerio donde se entierran a los republicanos. Y dije, esto no es Francia, no hay una zona de los caídos por los nazis ahí con un homenaje, esto no existe, y no se lo podía creer. Es muy diferente, ahí es como un honor pues honrar a las personas que lucharon contra el fascismo y el nazismo, y aquí te tienes que casi esconder, ¿no? Yo no lo entiendo, llevo muchos años y aquí no lo entiendo. Por eso también me puse en contacto hace 6 años con Arico, porque yo no quería dejarlos ahí. No. ¿Alguna cosa más que quieras Sí, decir? me gustaría encontrar a los chicos también, que están supuestamente en el barranco de la Bartolina, pero bueno, supongo que todo el mundo sabe que construyeron encima un vertedero para tapar sus vergüenzas en el 98 o 99. Y esto me gustaría que se supiera.